que al abrirse un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, se abre la oportunidad para incorporar un posible dictamen en relación con la integración o el nombramiento de los 3 consejeros electorales. Esto es factible hacerlo en julio o en agosto. Si no, pues evidentemente que tendremos que hacerlo en septiembre, cuando el Pleno de la Cámara de los Diputados esté reunido. Yo quiero, con el debido respeto que me merece John Ackerman, rechazar absolutamente su afirmación de que el proceso de selección de la lista de 17 candidatos a consejeros del IFE como proceso final de dictamen de la Comisión de Gobernación no fue un proceso público. Fue público, fue transparente, es un dictamen fundamentado en derecho, es un proceso absolutamente oreado a la opinión pública, llevado con un absoluto respeto a todos los participantes, y un proceso en el que quizá no todos los partidos calificaron con los mismos parámetros a quienes finalmente propusieron el dictamen, pero hubo partidos, como al que yo pertenezco, que incluso publicamos los criterios de evaluación de los candidatos propuestos en la lista de 17 finalistas. Lo digo porque tocó una fibra directa de mi trabajo en la Cámara de los Diputados como presidente de la Comisión de Gobernación. Con esa diferencia menor, yo tengo una coincidencia fundamental con Ackerman, porque agregaría que a la posible crisis de confianza y legalidad de las instituciones electorales en nuestro país podríamos agregarle la crisis de la certeza, la crisis de la imparcialidad, la crisis de la objetividad. Esto es, la crisis de los principios rectores que la Constitución determinó para la función electoral. Nunca, como en los últimos tiempos, están vulnerados, alterados los principios de certeza en las decisiones de los órganos electorales. Sobre todo las últimas decisiones que han surgido o han provocado un empate en el Instituto Federal Electoral, pero como nunca la escandalosa, la vergonzosa actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya absolutamente dispuesto a una estrategia política de la guerra. Este triple ya no le sirve ni a Peña Nieto, ya no le sirve a nadie, no le sirve a los partidos, no le sirve a la confianza electoral. Este Tribunal Federal Electoral ha puesto de cabeza no solo los principios rectores de la función electoral, sino ha puesto de cabeza a la reforma electoral constitucional del 2007 y del 2008. Yo quisiera invitar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque me parece que eso describe, ilustra la crisis de la autoridad electoral, sobre todo la jurisdiccional, sobre todo la jurisdiccional. Que el 134, bajo el criterio del tribunal, sea una norma a aplicársele a los particulares, es un escándalo que debe ser absolutamente rechazado por el análisis académico de los estudiosos del derecho y que debe ser puesto a disposición de la opinión pública. Como analizando a nadie, nos habla de una enorme preocupación y vergüenza en el tema de las autoridades electorales. Señalo esto porque, y ahora diré que también, de alguna manera en la Cámara de Diputados, contribuimos a la crisis, por lo menos a la delegación. Al no estar integrado el IFE en su totalidad,
La Constitución es muy clara, es un presidente y 8 consejeros. Ahora hay un presidente y 5 consejeros, que según la materia a veces logran una raquítica mayoría de 4-2, pero cuando se tocan asuntos fundamentales de los intereses fácticos o del poder real en el país, se produce el empate. La forma en que viró el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, en el tema de la amonestación a las televisoras, pues ya ni presidente nos queda. Al no estar integrado vamos a seguir viendo estas escenas, pero al ver estas escenas y estas decisiones vamos a generarle una enorme confusión a la imparcialidad y a la certeza de las elecciones en México, y yo no creo que podamos repetir, espero que no, la misma historia como decía Ackerman. Pero sí no va a tener el 2012, no estará dotado el 2012 de las condiciones que era necesario dotar como ajustes fundamentales, incluso en la legislación electoral, al próximo proceso electoral. Porque la aplicación de la reforma electoral del 2009, del 2007 y 2008 en las elecciones del 2009, apuntó con toda claridad las lagunas, los vacíos, incluso las contradicciones que dan pie a que distintos actores políticos hoy por hoy, en un enorme proceso de simulación, burlen las propias reformas. Ya no me refiero solo a las instituciones electorales, a las dos principales autoridades electorales, sino específicamente al sistema de partidos, en sus más distintos protagonistas, pero fundamentalmente sus aspirantes, sus precandidatos. A la vista de todos nosotros, la simulación permanente que en términos de actos anticipados de campaña, de proselitismo, de uso de medios de comunicación para propaganda, realizan tanto Enrique Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador. Unas campañas absolutamente claras, anticipadas en términos de el uso de medios de comunicación. Y la aplicación de la reforma del 2009 señaló cuáles estaban siendo, en términos de la reforma del 2007 y 2008, los problemas de la elección o de la interpretación de esas normas. Por supuesto, el tema de la pauta en materia de radio y televisión y todas las objeciones de carácter técnico aludidas por los grandes consorcios televisivos como pretexto para seguir incumpliendo la legislación. O el caso que planteó el recuento de votos en la elección del 2009 y la necesidad de ajustar hasta con auxiliares electorales en los distritos ese recuento, o este abuso que se ha tenido del procedimiento, o más que del procedimiento especial sancionador, de la figura de la queja, más como un elemento de justicia electoral, más como un elemento de propaganda para la misma arena política, de la competencia política, que de justicia electoral, porque el umbral de los requisitos de esta queja pues son o muy laxos, y luego la concentración de este procedimiento en una sola instancia del Instituto Federal Electoral. La no realización de estas reformas, de estos ajustes, que sí tienen como plazo fatal hasta el 30 de junio, impedirán que la elección del 2012 esté dotada de mejores condiciones en términos de dos de los principios fundamentales que marca la Constitución a la función electoral: la certeza y la objetividad.
porque las normas, algunas de ellas son incluso contradictorias. La concesión que tiene John Ackerman sobre muchos de los procesos que él describió, que ofrecen no solo una mirada simple, sino una mirada poco informada de lo que representa la violación, por ejemplo, al 41 de la Constitución, Presidente de la República, o al 134, en muchísimos de los casos. Revelan, una mirada poco informada. Lo que ya de plano me parece que lo pinta de cuerpo entero es cuando intenta meter a los consejeros electorales en un campo de concentración, que esto es lo último que faltaría. Creo que pinta absolutamente claro cuál es la verdadera convicción democrática de John Ackerman en términos de los planteamientos que establece. Lo digo con el absoluto respeto, pero con toda claridad y con toda firmeza. Creo que vale la pena entrar en un análisis muy concreto respecto de los temas que tienen que ver con las preguntas que se nos han formulado. El primer elemento que me parece muy importante es lo que significa para nosotros en el IFE la ausencia de consejeros electorales. No solo ha implicado un esfuerzo adicional, lo cual no es relevante, digamos, no es lo más relevante y tiene interés público. Digamos que el funcionamiento de las comisiones a las que hacía referencia Javier son parte de una decisión que la autoridad ha tomado distinta a lo que la ley prescribe, porque el IFE no está diseñado para funcionar con 6 personas, está diseñado para funcionar con 9 consejeros electorales, y particularmente lo grave, porque aquí se ha referido con toda regla, es una integración par del instituto. Sí. Esa integración crea el mayor riesgo que existe en la institución, no solo asociado ya a un problema de confianza o de legitimidad pública. El IFE, el Consejo General del IFE, funciona para tomar todas las decisiones de la organización de un proceso electoral. Es el máximo órgano de dirección, y la posibilidad de empate, no solo en términos de sanciones, puede ir desde luego contra la equidad de una elección, pero puede ir incluso contra la capacidad de tomar decisiones para organizar una elección. Y quiero poner un caso que me parece emblemático de lo que podría ocurrir. En el mes de octubre, el Consejo General tendrá que nombrar a las autoridades locales del país, a los consejos que se encargan de organizar los procesos en todo lo largo y ancho del país. Si eso quedase en empate, lo que resulta es la inmovilidad. Ya no es solo un problema de confianza, es un problema de que no podrán celebrarse los procesos electorales en México en el año 2011 y 2012. Las decisiones de ese órgano tienen que ver con las decisiones a nivel local y luego con los nombramientos de los consejeros distritales, que son quienes instalan las casillas, junto con la participación de los ciudadanos y de los capacitadores electorales. El riesgo es mayor que el sospechosismo. El riesgo es de inmovilidad institucional. Y si la cuenta, lamentablemente, del estado que guardan nuestras instituciones, tanto el IFE como el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados. Creo que son estos los riesgos mayores que pueden ocurrir en una institución que quede inmovilizada, frente a lo cual otra institución, que es el Tribunal Electoral, tendría que buscar
alguna de sus atribuciones, un mecanismo para conocer de asuntos que estén sucediendo ahí y resolver, porque entiendo que en este espacio podrían hacerse decisiones de plena jurisdicción. Pero sería un retroceso muy importante para el país, porque una institución como esta, con los años de trabajo y profesionalismo de miles de las personas que ahí trabajan, no pudiesen organizar una elección. Ya no hablemos de lo que supone en términos de recursos en la institución. Me refiero ahora a las muy famosas diferencias de criterio que creo que están presentes, no sé si solo en el IFE, que Javier lo precisaba, sino que el IFE y el tribunal son muy evidentes. Es difícil hablar del IFE, eso es algo un poco artificial. IFE, miles de personas trabajando, y el máximo órgano de dirección está conformado por los consejeros, por los consejos de poder legislativo y por los representantes del partido. Hablar también a nombre del Consejo General es un asunto que es difícil de establecer. Se puede decir que el Consejo mayoritariamente tomó una decisión. Prácticamente todas las decisiones que me preocupan a Javier, prácticamente todas, me preocupan a mí, para decirlo rápido. Y por supuesto, la minoría esa que a él le preocupa, que ha perdido las votaciones, está integrada en los casos que él señaló por mí y por el consejero Benito Nasif, quienes no movimos nuestro voto y mantuvimos nuestra posición en ese caso, como lo mantuvimos en otros. Lo que creo es que resolver, y ahora me referiré al asunto 134, me parece que es el más polémico, y es el más polémico, y aquí los legisladores de esta y de la anterior legislatura tendrían que asumir su responsabilidad. Lo es porque fueron incapaces de construir una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución. Ahí está la atribución, y buenas tardes. Como ahí están las 53 atribuciones, multen, sancionen, salgan, exprésense, pero a la hora de las presiones, buenas tardes. El sobreseimiento inicial al que se refirió Jonathan. Después de que el tribunal evidentemente asunto sobre el que voté en contra, aclaró absolutamente claro. Después fue impugnado porque lo que resultó fue que era infundado. El Partido de la Revolución Democrática que había impugnado este asunto, ya no digamos el PAN o el Partido de Revolución Institucional, que no lo impugnaron, se desistió. Y el otro partido que había hecho la impugnación, que era el Partido del Trabajo, también se desistió. Inexplicablemente hicieron la denuncia y llegaron corriendo al tribunal para decirle: no, mejor ya no. Ningún partido político lo hizo. Debo decir que el tribunal encontró ahí intereses intuitivos y que de la única que conoció estableció que era un agravio fundado con amonestación pública, cosa que no comparto. Pero me parece que tenemos que ir revisando caso por caso las singularidades de estos asuntos. Voy al 134 para no irme más lejos. Miren ustedes, el 134 de la Constitución tiene un párrafo que es el octavo, que dice con toda claridad: hay una prohibición expresa para que los servidores públicos aparezcan con propaganda personalizada, propaganda gubernamental, institucional personalizada, en propaganda, no solo de radio y de televisión, sino de cualquier tipo, en cualquier instancia, en cualquier espacio. Los primeros casos, los casos más emblemáticos sucedidos en el año 2010, que el IFE venía conociendo, se referían a elecciones locales, momento en el cual, y se referían
a propaganda en radio y televisión violatoria del 134. Esta prohibición total tuvo porque los legisladores así lo decidieron cuando hicieron la reforma, una excepción. Claro que ya sería cuestionable, y aquí realmente hay muchos abogados, ya sería cuestionable que se hiciera una excepción, no desde la propia Constitución, sino desde una ley. ¿Cómo una ley construye una excepción a la Constitución que la propia Constitución no prevé? Es el primer debate. Esa excepción está en el artículo 228.5 del Código de Inscripción y Procedimientos Electorales. Y tiene un conjunto de reglas que son violadas, que pueden ser violadas, y por lo tanto se violaría el artículo 134. ¿Qué resolvió el IFE mayoritariamente con un solo voto en contra? En los primeros asuntos de violaciones de gobernadores o presidentes municipales en relación al artículo 134 de la Constitución. Resolvió ser competente y entrar al análisis de estas circunstancias. No empieza la historia con el asunto del gobernador del Estado de México. No es un asunto singular, es un asunto de un conjunto de servidores públicos. Y aquí el tribunal resuelve que hay que aplicar el artículo 9, que dice que cada autoridad deberá en el ámbito de su competencia aplicar la ley. No toma en consideración el tribunal el artículo 41 de la Constitución, en donde dice esa autoridad única. Eso estaba pasando en la televisión. Y no toma en consideración las reglas excepcionales. Y resulta que dice, no IFE, uno no. ¿A dónde vas? ¿Quién? Hasta ahí. Usted declárese competente en primera instancia y ya que es un asunto local, quiere ser un gobierno local y despídase. La Secretaría Ejecutiva de IFE decidió cambiar su criterio porque el tribunal así había orientado la solución. Y tuvimos decenas de casos y decenas de discusiones en relación a este asunto. Yo decidí inicialmente votar 8-1, 8-1, 8-1, sistemáticamente todas estas decisiones de mis colegas contra la posición que el tribunal había establecido, sobre el que no estableció jurisprudencia, exceptuando los acatamientos. Eso sí, se respetan en sus términos. Pasados estos hechos, lo singular del caso Peña Nieto es que decide, después de 10 meses de aplicar este caso, que ahora sí somos competentes. En una sentencia confusa, creo yo que está para la propia magistrada y magistrados que lo votaron. Sí son competentes. Frente a esos hechos, el tribunal modifica un criterio. A mí me parece de modo muy interesante porque dice, voy a precisar mi criterio. No, lo voy a cambiar. Me equivoqué. En este país las autoridades no podemos decir me equivoqué, como si fuera un pecado señalar que cometemos errores, y los cometemos, no tengan la menor duda. Yo el primero. Hay que establecer por qué hubo una equivocación, por qué se trató de un error. Y efectivamente ha generado una expectativa de que el tribunal ha resuelto este caso de una manera incorrecta. Yo comparto la idea de que el tribunal lo ha hecho de una manera incorrecta. Y voy a decir por qué, independientemente del caso Peña Nieto. La violación en el caso Peña Nieto es territorialidad. Es decir, el informe aparece en Baja California Sur y en Chiapas, pero es solo producto, pero es un informe del Estado. ¿Qué resolvió el tribunal? Algo que Javier ya ha puesto aquí, que me parece muy relevante. Dice el artículo 228 cuando se le empieza a leer: para los efectos del artículo 134 de la Constitución,
no se considera propaganda, y las excepciones. Y dice el tribunal, no, se puede violar el artículo 228, que es la excepción al 134, sin violar el 134. Claro, crearon un sujeto regulado nuevo que no afecta al 134 y que no regula el 228 para lograr ese convenio. Eso es el análisis que me parece que está de fondo en nuestras diferencias. El tiempo se ha terminado y habrá ocasión de seguir el debate. Gracias. Hay distintos comentarios aquí sobre la posibilidad de la reforma electoral, si hay tiempo. Yo creo que una de las cosas positivas de este seminario podría ser de proponer al Congreso, no sé qué opinen aquí los ponentes, una reforma al artículo 105 de la Constitución, que es la que prohíbe hacer reformas electorales 3 meses antes de que inicie, a partir de que inicie 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, o sea, hasta junio tenemos. ¿Por qué no proponemos una reforma al artículo 105? Para que se puedan hacer reformas políticas y electorales hasta antes de que inicien las precampañas, y así poder aprobar una buena reforma electoral que haga los ajustes necesarios, que permita las candidaturas ciudadanas, que establezca los mecanismos de democracia participativa y que además limite el poder, la influencia indebida de los poderes fácticos. Si hay voluntad política, y las fuerzas políticas más importantes de este país, que es el PAN y el PRI, sí se puede. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se reforma el artículo 105 de la Constitución? Y termino diciendo que son muy interesantes las gráficas que nos presenta aquí Enrique. Yo lo estaba oyendo con mucha atención y no quiero ser, yo decir que es un hombre muy serio, no quiero hacer un comentario así perversón, pero se parece un poco a veces a las gráficas y a los comentarios que nos da a conocer el señor Poiré. Todo me parece bien, el IFE es muy bonito, muy imparcial, el tribunal también. Pues no, hombre, las instituciones están integradas, están formadas por personas de carne y hueso que se equivocan, nos equivocamos en su momento, que cometemos errores, que tenemos vicios y virtudes, como dice César Astudillo. Así son las cosas, hay que decirlo. Yo sé que él tiene que, funcionario del tribunal, defender la imparcialidad del tribunal, está en su papel, lo entiendo. Muchas gracias. Oportunidad de enviarnos para que sobre ese eje pudiéramos fundar nuestras reflexiones. Es el eje 1, que lo voy a leer textualmente para contextualizarlo. En tiempos recientes hemos visto una serie de importantes diferencias de criterio para determinar sanciones a diversos actores. ¿Qué implicaciones tiene ello en términos de la fortaleza institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como respecto a la equidad y la legalidad de las elecciones de los mismos? Me quiero referir, y lo voy a hacer desde un punto de vista, espero que se me permita, teórico, en torno a esta cuestión de las diferencias de criterio y su impacto en la fortaleza institucional del Tribunal Electoral, tratando de contextualizar las implicaciones que desde mi punto de vista tiene el principio de colegialidad, el principio de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, el principio de regularidad jurisprudencial y el principio de publicidad de las decisiones. Paso rápidamente. Sabemos todos que la transición política nos dejó órganos electorales de naturaleza compuesta o colegiada. Con esta decisión política se quiso reflejar en su interior tanto la pluralidad política como la pluralidad social que día a día va ganando la sociedad mexicana. La exigencia, sobre todo en esta que hoy conocemos como la segunda generación de reformas electorales, fue diseñar instituciones electorales dentro de la pluralidad y para la pluralidad. Dentro, porque debían ser fruto de la implicación más amplia de voluntades políticas. Para la pluralidad, en virtud de que las mismas instituciones
debían reflejar el cambio sustancial operado en el régimen político y orientarse a servir en un contexto de pluralidad política y social cada vez más marcada. El Tribunal Electoral concurre, o al Tribunal Electoral concurre una pluralidad de al menos 7 perfiles que necesitan, al menos en principio, hacer coincidir su voluntad para garantizar el funcionamiento de la institución, a pesar de que, lo sabemos, cada uno de ellos es portador de una ideología, una formación, unos valores y un modo de concebir la realidad de forma distinta. Dicha pluralidad, al menos yo no tengo duda, favorece el sustancial enriquecimiento del derecho electoral ante la oportunidad de que sus contenidos sean valorados a través de distintas ópticas, experiencias jurídicas o sensibilidades, cada una de las cuales aporta su particular visión de las cosas a una empresa que, por su carácter colegiado, exige la voluntad común del conjunto de los magistrados. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite a los servidores públicos que deban rendir informe poder hacer publicidad de sus informes durante una etapa anterior al informe y una etapa posterior al informe. 7 días antes, 5 días después, más el día del informe. 13 días para poder hacer. Escuchamos con mucha frecuencia las críticas de gobierno, la desconfianza con las situaciones establecidas en el propio Código Electoral. Pero la primera pregunta es, ¿puede el legislador ordinario establecer una excepción a la norma constitucional? Aparentemente la norma constitucional no tiene excepciones. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Poder Legislativo para regular este artículo 134 de la Constitución? Escuchamos con mucha frecuencia las críticas, la desconfianza, la situación de reflexión, de meditación, de preocupación en que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, legisladores, jueces, administradores, para poder llevar al cauce de la legalidad la actuación de quienes participan en la vida política del país? Debemos regocijarnos todos en esta feria de desconfianzas, en esta feria de críticas, en esta feria de descalificaciones, o debemos asumir una conducta contraria. Partidos políticos, ciudadanos, políticos y autoridades somos corresponsables de devolver los hechos y actos al cauce de la constitucionalidad, al cauce de la legalidad. Yo dije es que la confianza de los partidos políticos en el árbitro es básica para que exista confianza en torno al órgano electoral. Segundo punto, tampoco dije, como dijo Manuel González, que el Tribunal Constitucional tiene legitimidad para hacer política pública. Lo que yo dije es que el Tribunal Constitucional es un órgano que tiene que guiarse a partir del establecimiento de una política judicial determinada, como la que en su momento asumió el Tribunal Constitucional Español para poder, con base en la resolución de casos concretos y con los elementos que se le ponían en los casos concretos, determinar cuál era el papel que debían jugar en abstracto los medios electrónicos de comunicación en una democracia. El Tribunal Electoral ha hecho política judicial en ese sentido. Es el Tribunal Electoral el que creó el concepto de actos anticipados de campaña antes de que este estuviera establecido en la ley y eventualmente estableció sus sanciones.
El Tribunal Electoral es el que determinó la lógica del control interno, de la vida interna y de la democracia interna de los partidos políticos, con una política judicial bien determinada, al darle entrada al JDC, al juicio para la protección, ya saben, para poder impugnar actos de vida interna. Hizo política judicial. El Tribunal Electoral es el que construyó el criterio de culpa y vigilando para poder sancionar a quienes se beneficiaban de ilícitos, aun cuando, digamos así, claro, no firmaban el contrato. El Tribunal Electoral, en cambio, ahora echó abajo, y no tiene una bronca, yo creo que López Obrador, ese es mi muy personal punto de vista, está haciendo actos anticipados de campaña, pero mi punto no sé, pero mi punto es, en el caso en el que impugnaban a los actos anticipados de López Obrador en spots del PT, ¿no? El Tribunal Electoral echó para abajo el criterio. Yo no tengo un problema con el fondo. Lo que me preocupa es que el IFE lo hizo estableciendo un criterio de racionalidad. Si nosotros no le ponemos a los actos anticipados de pre-campaña, que ya están en la ley y en la Constitución, un límite temporal hacia atrás, cualquiera de los que estén en esta mesa, que dentro de 20 años tenga aspiraciones políticas, hay quienes ya las cumplieron, eventualmente se nos podrá atacar que estamos haciendo actos anticipados de pre-campaña. El IFE, bien o mal, intentó poner una racionalidad diciendo, esto arranca, esta prohibición arranca cuando arranca el proceso electoral. El Tribunal Electoral dijo, no, pero no nos planteó cuál es la alternativa. Eso es a lo que me refiero con política judicial. Manuel decía que es el legislador el que les pone las limitaciones. Entiendo la lógica de lo que decía, pero dicho por un juez que integra un órgano de control de constitucionalidad, me parece delicado, más todavía cuando él forma parte de una integración en donde no solamente dijo que el legislador estaba mal, sino dijo que lo que dice la Constitución no es lo que dice la Constitución a propósito del 38 párrafos. El tema de la confianza en hacer con lo que dice, este problema no tiene que ver en general con cómo resuelve, a propósito de la solidaridad de las bonitas gráficas que nos ponía Enrique, que Enrique es un experto en manejo de números y los números también son fácilmente manipulables. Lo que me preocupa a mí son los casos límite, los casos extremos, los casos emblemáticos. Pemex Gate, por ejemplo, en materia de fiscalización, y no la sanción que eventualmente hizo el ICA a propósito de un reparto, porque esos son los casos que van marcando el sentido de la Constitución y de las prohibiciones que están en la Constitución. Legisladores del caso verde, o informes del legislador del caso verde, no es un caso aislado, es un caso en el que el Tribunal Electoral estaba marcando cuáles eran los límites que establecía la Constitución. El caso Peña no es un caso aislado, es un caso en el que se está marcando qué es lo que está permitido y lo que no está permitido a propósito de la Constitución. Es un caso en el que se está diciendo lo que dice la propia Constitución. Y esos son más importantes que los muchos otros casos que te permiten evidentemente jugar con los números. Un día, Enrique, que además tiene un equipo profesional y él es profesional en su trabajo, me gustaría que hiciera estas gráficas a propósito no de cualquier tema, sino de amonestaciones. Por ejemplo, cómo utilizar el tribunal, abaratar el tribunal las amonestaciones. Porque en la primera integración, hasta donde me acuerdo, solamente emitió una amonestación en el caso de Yucatán, integración del Consejo Electoral, y después abarató las amonestaciones. Me gustaría cuál es el índice de bateo, ¿no?, en estas gráficas a propósito de sanciones y concretamente procedimientos especiales sancionadores. Me gustaría saber cuál es el índice de bateo en tema de radio y televisión. Insisto, pero más allá lo que más me preocupa son los casos emblemáticos. Nosotros en aquel libro no pretendimos juzgar la actuación del tribunal a partir de 7 casos que nosotros aprobamos al 100%. Nos importaron esos casos porque son casos, insisto, emblemáticos. Pongo solamente, hay preguntas de modo, hay una que me interesa, pero ya lo haré a Javier Aguayo. Pongo un caso a propósito de la parte de solidaridad del IFE. El IFE, por ley, sesiona cada 3 meses de manera ordinaria. Hoy el IFE sanciona todas las semanas resolviendo procedimientos especiales sancionadores que estaban pensados en la propia ley para resolver problemas, para funcionar durante las campañas electorales, y por una interpretación poco solidaria del Tribunal Electoral, ahora funcionan en todo tiempo para resolver temas de radio y televisión. Y el IFE, con el desgaste que ello supone, todas las semanas está sesionando.